Es la 1:01 como siempre, es un gusto saludarlos. Estamos en Meridiano Blue, hoy miércoles 30 de julio, con la noticia más importante: el potente sismo de magnitud 8.8 con epicentro en la península de Kamchatka, en el extremo este de Rusia, que ha tenido consecuencias para gran parte de los países de la cuenca del Pacífico, incluida Colombia. Por fortuna, sin hechos que lamentar. A esta hora, la unidad de gestión de riesgo dice que mantiene el estado de advertencia. De acuerdo con la información de DIMAR, de la División Marítima de la Armada, no hay novedades asociadas a cambios en el nivel del mar en la costa pacífica de nuestro país. Alejandro Muñoz. Aunque bajó el nivel de alerta, se mantiene la advertencia en el Pacífico colombiano por la posible llegada de fuertes oleajes a la isla de Malpelo y playas como Juan Chaco, Ladrilleros, Piangüita y La Bocana en Buenaventura, aquí en el Valle del Cauca. El contraalmirante Camilo Gutiérrez, comandante de la Fuerza Naval del Pacífico, confirmó que las primeras olas que ya llegaron no presentaron ningún nivel de riesgo. Hemos estado monitoreando la situación y estamos en contacto con el comandante del puesto destacado de la isla de Malpelo y nos informa que no han observado ningún incremento en el nivel del mar o alguna ola que pueda presentar algún riesgo o alguna preocupación. Simplemente reporta que las condiciones meteomarinas en el área son normales, solo se presentan algunas lluvias. Como medidas de prevención, las autoridades decidieron cerrar las playas hasta las 2 de la tarde, así como prohibir el buceo hasta que cambie el estado de advertencia, además de restringir todas las actividades de mar. Un colegio ubicado en zona rural de Buenaventura también tuvo que suspender sus clases para evitar riesgos con los menores. Ya vamos a contarles detalles de lo que ha significado este potente sismo en la península de Kamchatka, que también ha potenciado la actividad de un volcán en esa misma zona del mundo. Y hablamos ahora de la tensión entre Estados Unidos y Colombia por cuenta de la condena contra el expresidente Álvaro Uribe. También hay voces desde el Congreso de los Estados Unidos que están respaldando a la juez que sentenció al expresidente de la República por 2 delitos, entre ellos el congresista James McGovern, que es un congresista marcado y claramente demócrata de tendencia de izquierda. Juan Camilo Merlano. El cruce de declaraciones y de mensajes no solamente son entre Colombia y Estados Unidos, luego de el fallo condenatorio en primera instancia en contra del expresidente Álvaro Uribe Vélez, sino en el mismo Congreso estadounidense, con algunas voces demócratas ya saliendo a defender la independencia de la justicia en Colombia, o más bien criticando la intromisión del secretario de Estado Marco Rubio en los asuntos colombianos. Tal es el mensaje del congresista demócrata Jim McGovern, quien es bastante activo en lo que tiene que ver con Colombia, quien escribió en las últimas horas que la administración Trump le está diciendo a líderes extranjeros que no deberán ser sometidos al imperio de la ley siempre y cuando digan cosas buenas sobre Trump. Le dice el congresista McGovern al secretario de Estado que está muy mal que soporte o que respalde la impunidad para un caudillo que está haciendo o que está rindiendo cuentas más bien ante las cortes en su propio país. Esta declaración es vergonzosa y usted lo sabe, le dice McGovern, citando el mensaje del secretario de Estado Marco Rubio, en el que dice que en Colombia hay una instrumentalización de la rama judicial por parte de jueces radicales. Pero también hay otros mensajes en el Congreso que han dicho, o más bien han indicado, que hay un abuso de la justicia en Colombia en contra del expresidente Álvaro Uribe Vélez. Entre esos, los del senador Bernie Moreno o el senador Rick Scott. También los congresistas republicanos de la Florida han salido a criticar al gobierno Petro y a la justicia en Colombia por la condena en contra del expresidente Uribe. Muy bien, Juan Camilo, 1:05. Hablamos ahora de las consecuencias por todo el cambio en el modelo de pasaportes, por los enredos jurídicos, por todo lo que ha significado el camino para llegar hasta el convenio que fue suscrito en las últimas horas por la Cancillería con el gobierno de Portugal. Ya vamos a contarles cuáles son los detalles de la inminente prórroga del actual contrato con Thomas Gregansons. Antes hablamos de la investigación que anuncia la Procuraduría a la canciller encargada Rosa Villavicencio por el convenio firmado entre el Ministerio de Relaciones Exteriores y la Imprenta Nacional. Sergio Barbosa.
Hola, buenas tardes. La Procuraduría abrió investigación disciplinaria en contra de la canciller encargada Rosa Yolanda Villavicencio por las presuntas irregularidades en la firma del convenio entre el Ministerio de Relaciones Exteriores y la Imprenta Nacional de Colombia para la fabricación de los pasaportes. Y es que según el Ministerio Público, el convenio firmado el pasado 18 de julio a través del Fondo Rotatorio de la Cancillería podría haber transgredido los principios de planeación y economía que rigen la contratación estatal al no contar con estudios ni documentos previos que justifiquen adecuadamente la celebración del acuerdo. Adicionalmente, lo que ha señalado la Procuraduría es que no se conoce el acto administrativo mediante el cual se delegó en la Secretaría General encargada la competencia para firmar dicho convenio, lo que genera dudas sobre la legalidad del proceso y la delegación de funciones en el Ministerio de Relaciones Exteriores. En este caso, la Procuraduría considera que las posibles fallas en la planeación del nuevo esquema para el suministro de pasaportes reflejan una omisión al deber de los funcionarios de respetar los principios de la contratación estatal y de la función administrativa. Y hablamos de economía, hablamos del presupuesto general de la Nación para el año 2026. Ya vamos a entregarles detalles de cuáles son los superpoderes que prepara el gobierno del presidente Petro para poder distribuir recursos en caso de que este presupuesto sea negado por el Congreso de la República. El momento de las finanzas del país no es el mejor, afronta serias dificultades porque ese presupuesto que presentó en las últimas horas el ministro de Hacienda al Congreso tiene necesariamente que financiarse con una reforma tributaria que el gobierno va a presentar por más de 26 billones de pesos, del bolsillo de todos los colombianos. Don Andrés Carmona, ¿qué pasa en el Congreso? ¿Hay ambiente para salir adelante con la reforma tributaria y el presupuesto nacional? Ahí veo a Carmona, no lo escucho, lo veo, no lo escucho. Tengo video, no tengo audio. 1, 2, 3, probando sonido, ahí lo estaba viendo. Don Andrés Carmona, ya regreso con usted en segundos. Entre tanto, les cuento detalles sobre lo que está ocurriendo con el proyecto de ley con el cual el gobierno busca controlar el uso de drones en el país, teniendo en cuenta el incremento de los ataques a la fuerza pública en lo corrido del año por parte del ELN, por parte de las disidencias de las FARC. Acaba de ser radicado ese proyecto por el ministro de Defensa, Pedro Sánchez. Felipe García. El gobierno busca frenar el uso criminal de drones en Colombia. Por eso el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, radicó ante el Congreso un proyecto de ley que regulará el manejo de estos dispositivos y establece fuertes sanciones para quienes los utilicen con fines violentos. La propuesta surge en medio de una alerta nacional. Solo este año los ataques con drones contra la fuerza pública han aumentado un 138%, dejando 77 heridos y 8 asesinados. Con esto lo que se propone es controlar la importación, venta y uso de drones y sistemas antidrones, además de crear registros nacionales que permitan hacer seguimiento a estos equipos. La DIAN, la Aeronáutica Civil y los Ministerios de Defensa y las TIC serán los encargados de vigilar ese uso. También se modificaría el Código Penal para castigar como terrorismo el uso de estos drones para atacar a la población o incluso afectar infraestructura crítica. Las penas podrían llegar, según el proyecto, hasta 90 meses de cárcel y multas superiores a 750 salarios mínimos. Este es uno de los 4 proyectos clave que el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, presentó ante el Congreso. También se incluye una nueva ley de defensa nacional, una reforma profunda al Estatuto de los Soldados Profesionales e Infantes de Marina y un proyecto para fortalecer la caja de vivienda militar y de policía que aumentará el aporte estatal al 5% de la nómina y permitiría nuevos créditos para los uniformados. Ahí estamos viendo las imágenes de los ataques con drones por parte de los grupos criminales en Colombia contra la fuerza pública y contra los civiles. El gobierno presenta un proyecto de ley para regular el uso de este tipo de tecnología en todo el país. Regreso al Capitolio Nacional. Andrés Carmona, le preguntaba, ¿hay ambiente político para sacar adelante una nueva reforma tributaria y para que el Congreso apruebe el presupuesto que presentó el gobierno en las últimas horas? Ricardo, muy buenas tardes. Pues mire, lo que está analizando tanto la Comisión Tercera como Cuarta del Senado y de la Cámara de Representantes es en cuánto va a ser el recorte, en cuánto vamos a tener que apretarnos el cinturón, no solo en el presupuesto, sino en la eventual reforma tributaria. Lo que sí le dan claro al gobierno es que esperan que no cometa el mismo error de hace un año de erradicar el presupuesto y a los pocos días la reforma tributaria, corriendo el riesgo de que ambas se caigan. El expresidente del Senado y hoy senador de la Comisión Tercera, el conservador Efraín Cepeda. Yo no creo que cometan el mismo error del año pasado, que vayan a meter la reforma tributaria en el presupuesto, porque recordemos que el resultado fue que por primera vez en la historia se hundió el monto, se hundió el presupuesto y se hundió la reforma tributaria. Esperamos que tengan sensatez al menos
el presidente de la Comisión Tercera, el senador de En Marcha, Jairo Castellanos. ¿Cuáles han sido los sectores a los cuales el gobierno le ha apostado con mayor energía y cuáles van a ser los sectores a los cuales definitivamente van a salir castigados? Como en todos los presupuestos, siempre hay unos sectores consentidos y siempre hay unos sectores que terminan un poco más golpeados, y bueno, vamos a ponernos juiciosos a trabajar, a analizar como se lo prometimos al país. Ricardo, lo que sí piden los congresistas al gobierno es que le bajen a las amenazas, al escenario un poco apocalíptico de las finanzas públicas, que permita que sea el Congreso el que en su sabiduría analice, discuta y establezca un presupuesto para el momento tan difícil en tema fiscal que vive Colombia, Ricardo. Y hablando del difícil momento fiscal, uno de los artículos de este presupuesto señala que la salud tendrá uno de los rubros más importantes para el año entrante, y todavía hay muchas discusiones. Hablando del sector de la salud, hablamos de la petición de la superintendencia para que se anule la orden de la Corte para que Sanitas sea devuelta a sus propietarios originales, a Keralty, los inversionistas españoles, y por otro lado siguen a esta hora las mesas de discusión buscando un reajuste de la famosa UPC, de la unidad de pago por capitación, que es lo que paga el Estado por cada paciente al sistema de salud. Jessica Gutiérrez. Hoy 30 de julio se reactivaron las mesas técnicas destinadas a evaluar un posible reajuste en la unidad de pago por capitación, el mecanismo mediante el cual el Estado transfiere los recursos a las entidades encargadas para la atención de cada uno de los pacientes. Y es que durante la jornada, representantes del sector salud manifestaron su preocupación por la grave crisis financiera que atraviesa el sistema en los últimos 7 meses, pues señalan que el incremento del 5,36% aprobado para este año ha sido insuficiente para cubrir las necesidades reales del sector. Denis Silva es vocero de la organización Pacientes Colombia. El ministro Jaramillo se mantiene en su línea, que la plata es suficiente y que no hay que hacer ningún ajuste a la UPC. Por su parte, gremios como el de la industria farmacéutica ha recibido con expectativa el reinicio de estos espacios de diálogo. Clara Rodríguez es representante de esta asociación. Esperamos que hoy empiecen a concretarse realmente en acciones que permitan que, más allá de hablar del dinero que hace falta o no para completar la UPC, cambien esa situación que está viviéndose hoy en el sistema de salud. Esta primera sesión de esta nueva etapa de las mesas técnicas tuvo como objetivo establecer una metodología de trabajo, incluyendo la periodicidad de las reuniones entre los diferentes sectores y el Ministerio de Salud, con el fin de avanzar hacia un posible reajuste de la UPC. Hay una noticia adicional sobre la salud, y es que la ADRES, la administradora del sistema, de los recursos del sistema, inició un cobro coactivo para que el exgerente y expropietario de la EPS Saludcop, que terminó siendo liquidada y que terminó en medio de un larguísimo proceso judicial, le devuelva a la salud 289.000 millones de pesos, que son un monto importante en la crisis que afronta en materia financiera. Una 14, hablando de crisis de las finanzas, hablamos de la denuncia que hacen asociaciones de estudiantes que dicen que miles de ellos han perdido los subsidios de ICETEX y que tendrán que asumir tasas de interés de entre el 12 y el 17%. Alejandra Bello. Ricardo, buenas tardes. La fila de víctimas del ICETEX va a crecer en el segundo semestre de este año, según una denuncia de la Asociación Colombiana de Representantes Estudiantiles de la Educación Superior, ACRES. En 2024 y lo corrido del 2025, más de 131.000 estudiantes vieron un aumento en el valor de sus facturas porque la entidad les suspendió los subsidios a los intereses, asegurando que estos alivios eran transitorios. De esto habló con nosotros María José Castañeda Rojas, presidenta nacional de la ACRES. En total, más de 230.000 estudiantes de estratos 1, 2 y 3. Esto es importante resaltarlo porque el presidente dice que son los más ricos y no, son los que se van a ver afectados sin garantías y sin alternativas. Y el ICETEX justifica esta decisión con el argumento de que se trata de una situación fiscal compleja. Lo que no dice es que con esta medida empuja al abandono de miles de jóvenes que literalmente no pueden estudiar sin este apoyo.
Ricardo, y es que el ICETEX sostiene que en el primer semestre de 2025 se giraron 1,6 billones de pesos en matrículas y sostenimiento y que para el cierre del año proyectan un total de desembolsos cercano a los 3 billones de pesos, por lo que aseguran que no existe crisis alguna y que la gestión se mantiene sólida. Hablamos ahora de una grave denuncia que se hace en Bogotá. Más de 600 niños han sido instrumentalizados para grabar contenidos de pornografía infantil en los últimos meses en la capital del país. Nicolás Rodríguez. Hola Ricardo, buenas tardes. Esto lo aclara la Veeduría Distrital, quien afirma que entre enero del 2024 y 23 de abril de 2025 se han registrado más de 600 casos de explotación sexual con fines comerciales para niños, niñas y adolescentes. También confirma la Veeduría que se han registrado 683 noticias criminales asociadas con estos delitos entre el 2024 y el 15 de junio del 2025. También hay preocupación por el aumento que tuvo el reporte de la utilización de estos menores para contenidos pornográficos, ya que también se emitieron 667 noticias criminales. Sobre esto habló la veedora Adriana Herrera Beltrán. Tenemos pornografía con menor de 18 años, utilización o facilitación de medios de comunicación para ofrecer actividades sexuales con niños, niñas y adolescentes menores de 18 años. Ricardo, las localidades que tiene la veeduría en la lupa son Kennedy con 151 casos, Bosa con 139, Suba con 136, Ciudad Bolívar con 116, pero se espera que en el 2025 se mantenga este número a tendencia a la baja, ya que en la policía no se han reportado algunos de estos casos. 1:17 en el mundo. Hablamos de las sanciones de Estados Unidos contra el juez que llevó el caso contra el expresidente de Brasil, Jair Bolsonaro, el funeral de Ozzy Osbourne, un tifón que azota a China y la tregua entre Tailandia y Camboya. Las noticias del mundo, César Moreno. Hola, muy buenas tardes. Y mucha atención porque Estados Unidos acaba de sancionar al juez del Tribunal Supremo de Brasil, Alexandre de Moraes, quien impuso una serie de medidas cautelares al expresidente Jair Bolsonaro hace un par de semanas, procesado por intento de golpe de Estado como una tobillera electrónica y la prohibición de usar redes sociales. Alexandre de Moraes se ha arrogado el papel de juez y jurado en una cacería ilegal contra ciudadanos y empresas estadounidenses y brasileñas, declaró el secretario del Tesoro Scott Bessent en un comunicado. De Moraes es responsable de una campaña represiva de censura, detenciones arbitrarias que violan los derechos humanos y procesos judiciales politizados, incluso contra el expresidente Bolsonaro. Como resultado de la medida de hoy, todos los bienes e intereses del juez de Moraes que se encuentran en Estados Unidos o en posesión de control de ciudadanos norteamericanos quedan bloqueados, dice el Departamento de Tesoro. Ahora nos vamos para Asia, porque Tailandia y Camboya se acusaron mutuamente de violar la tregua con pequeños combates y lanzamientos de granadas que puso fin a varios días de enfrentamientos mortales en su frontera. Las Naciones Unidas llamó a ambas partes a respetar plenamente y de buena fe este acuerdo crucial mientras prosiguen los esfuerzos diplomáticos para resolver las causas profundas del conflicto. Seguimos en Asia. Más de 280,000 personas fueron evacuadas en Shanghái por el tifón Ko-Mai, que tocó tierra en China hoy provocando lluvias torrenciales y fuertes vientos. El Observatorio Meteorológico de Shanghái emitió una alerta naranja por tormentas. Casi 640 vuelos de los 2 aeropuertos internacionales de Shanghái fueron cancelados y más de 1,900 refugios temporales fueron instalados en toda la ciudad, donde llueve sin parar. Y por último, en el Reino Unido, miles de aficionados presenciaron el cortejo fúnebre de Ozzy Osbourne, la leyenda del heavy metal, en su ciudad natal de Birmingham, Inglaterra. Al frente del carro fúnebre negro transportaba el ataúd del líder de Black Sabbath, cubierto de flores rosas que formaban el nombre Ozzy. La procesión se detuvo al frente del Black Sabbath Bridge, donde la familia del cantante, incluida su esposa Sharon, depositó flores. Luego la familia se retiró a un sepelio en la intimidad, sin cámaras y sin fanáticos. 1:19 minutos en deportes. Octavio, sin duda la noticia más importante para los colombianos es la llegada y la presentación oficial, que será en los próximos días, pero ya se hizo en redes sociales, de Lucho Díaz como nuevo jugador del Bayern Múnich. Hola Richie, con las buenas tardes. Hablaremos de eso porque ya entrenó junto con sus compañeros en el Bayern Múnich. Es el tercer colombiano que va a jugar en el equipo más importante de la historia del fútbol alemán. Ahí está ya Lucho Díaz. También hablaremos de Nelson de Osa y la posibilidad de que el colombiano juegue en las próximas horas en el Betis de Sevilla. Hablaremos de el fútbol que se jugará el día de hoy, entre ellos un partido de Copa Colombia. Se jugarán varios partidos de la Leagues Cup, la actuación de colombianos anoche en esa competencia, como James Rodríguez o Benedetti. Todos ellos estarán acá en Minutos en los Deportes en Meridiano Blue.